Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, respirando la misma pasión por el mundo del entretenimiento que nos une. Hoy, como ya habrán visto por el título, pero de todas formas vamos a desgranarles cada detalle con la minuciosidad que merecen las noticias que realmente marcan un antes y un después. Tenemos una noticia que, francamente, ha sacudido los cimientos del universo del entretenimiento turco, y no solo eso, ha resonado con una fuerza telúrica a nivel internacional. Estoy hablando de algo que, créanme, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada, boquiabiertos ante la magnitud del giro que ha tomado una historia que creíamos conocer. Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Qué ha pasado? Bueno, agárrense de sus asientos, acomódense bien, porque lo que les vamos a contar hoy es puro dinamita, un cóctel explosivo de emociones que hará arder las redes sociales. Prepárense para una dosis concentrada de drama, romance, ese inconfundible toque de misterio que tanto nos apasiona desentrañar, y una dosis de ambición que promete reescribir la historia de las producciones turcas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta impactante noticia, en este torbellino de sensaciones, si aún no lo han hecho, les invito, les ruego o les suplico con el alma, que den ese pequeño, pero crucial, clic en el botón de suscribirse aquí abajito. Es gratis, les toma un segundo de su valioso tiempo, y así aseguran no perderse nunca más ninguno de nuestros vídeos, asegurándose de estar siempre a la vanguardia de las noticias que realmente importan en nuestro nicho. Únanse a esta gran familia que crece cada día, una familia que comparte la misma sed de exclusivas y análisis profundos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae, a la esencia de este conmocionante anuncio. Desde hace ya un tiempo considerable, el nombre de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha estado flotando en el éter mediático, a veces entrelazado, a veces transitando caminos paralelos, pero siempre con la habilidad innata de generar titulares y encender la chispa de la conversación pública. Ustedes saben de lo que hablo, ellos fueron los protagonistas indiscutibles de una de las series turcas que no solo conquistó Turquía, sino que se erigió como un fenómeno global en los últimos años, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como cariñosamente la conocemos en muchos rincones del planeta. Y como suele suceder en estos casos, en ese mágico cruce entre la realidad y la ficción, la química en pantalla, esa conexión eléctrica que trasciende la actuación, se hizo tan palpable que traspasó la pantalla, o al menos eso es lo que todos esperábamos y rumoreábamos con fervor. Durante el rodaje y posteriormente fueron vistos juntos en diversas ocasiones, en eventos, en encuentros que alimentaron la vorágine de especulaciones. Se rumoreó hasta el infinito sobre una posible relación, y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, pues sus representantes, con la maestría característica de la industria, siempre han mantenido una discreción casi hermética. La intuición colectiva de los fans, alimentada por las pequeñas pistas, las miradas cómplices, las coincidencias en publicaciones, nos hacían pensar con una convicción casi absoluta que algo mágico estaba sucediendo. Siempre hubo esa chispa inconfundible, esa conexión profunda que se percibía en cada escena compartida, y para muchos de nosotros, para la legión de seguidores, ellos eran la pareja perfecta, el epítome del amor romántico televisivo. Imaginábamos un futuro idílico juntos, aplaudíamos con fervor cada aparición pública, aunque fuera fugaz, y seguíamos cada uno de sus movimientos, cada interacción en redes sociales, con una lupa que no dejaba escapar ningún detalle. Pero, ¿qué ha sucedido ahora que es tan impactante? ¿Qué ha provocado este seísmo en la industria? Pues bien, la noticia ha explotado con la fuerza de un supernova. El ** 22 de octubre de 2025 ** es un giro de 180 grados. Un cambio de paradigma absoluto en toda esta narrativa que habíamos estado construyendo en nuestras mentes y en nuestras especulaciones. Después de un periodo de silencio mediático que se hizo notar, un lapso considerable donde ambos optaron por mantener su vida personal en un segundo plano, alejados de los focos que tantas veces habían captado sus momentos, y tras haber seguido caminos separados en sus proyectos individuales, donde Can Yaman ha demostrado su versatilidad y su alcance internacional, participando en producciones de renombre, y de Mehmet Özdemir ha continuado consolidando su estatus de estrella en Turquía con dramas igualmente exitosos y aclamados por la crítica. Surge algo que nadie, pero absolutamente nadie, en la industria ni entre los fans, podría haber anticipado. Se trata de un anuncio oficial, un comunicado emitido de manera conjunta y coordinada por sus respectivos equipos de representación, un documento que ha dejado a la prensa especializada, a los analistas de la industria y por supuesto a los fans, en un estado de shock absoluto, de incredulidad que rápidamente se transforma en euforia.
El comunicado, en términos generales pero contundentes, habla de una reconciliación, un renacimiento de su relación, y una decisión trascendental sobre su futuro juntos. Si han leído bien, y les invito a releerlo si es necesario, porque la magnitud de lo que esto implica es monumental. No es que se hayan visto juntos en una cena romántica, captados por las cámaras indiscretas de los paparazzi, o que se les haya captado paseando de la mano por alguna calle de Estambul, que de por sí ya sería una noticia que revolucionaría el panorama mediático. Esto va mucho más allá, esto es un terremoto que sacude los cimientos de sus carreras y de la industria del entretenimiento. La noticia bomba a la que ha desatado esta locura colectiva es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido, tras un proceso de reflexión profunda y un posible reencuentro, retomar su relación amorosa y no solo eso, sino que han dado un paso que nadie, absolutamente nadie, anticipaba en sus sueños más salvajes. Van a trabajar juntos de nuevo, y no en cualquier proyecto, sino en algo que promete ser aún más ambicioso, más impactante y de mayor envergadura que la mítica Erkencicus ***. Imaginen la escena, el escenario. El 22 de octubre de 2025. En medio de la rutina, de las expectativas normales de un día cualquiera, de las campañas publicitarias y los proyectos individuales en marcha, aparece este anuncio, esta bomba informativa que revoluciona todo. El comunicado, que ha sido difundido con una celeridad impresionante por las agencias de noticias más importantes de Turquía y, rápidamente, replicado con la misma urgencia por medios de comunicación de todo el mundo, desde Europa hasta América Latina, menciona explícitamente que ambos actores, tras haber madurado, reflexionado profundamente sobre su pasado compartido, sobre la conexión especial que siempre han mantenido y que aparentemente nunca se ha roto del todo, han decidido darse una nueva y valiente oportunidad en el plano personal. Y aquí viene la parte que nos pone los pelos de punta, la información que verdaderamente hace que el corazón lata a 1000 por hora. Van a protagonizar juntos una nueva serie, una producción de altísimo presupuesto, concebida desde el principio con miras a ser distribuida globalmente, un proyecto que apunta a romper todos los moldes y todos los récords establecidos ***. Y lo más sorprendente, lo que eleva este anuncio a la categoría de hito, esta vez, su involucramiento no se limita solo a la actuación. Se habla de una *** colaboración más profunda, casi de un proyecto conjunto ***, donde se les menciona como figuras clave en la aportación de ideas, en la supervisión de aspectos creativos, en la dirección artística. Están, por lo que se desprende, poniendo el corazón y el alma en esta nueva aventura profesional y personal. Los detalles específicos sobre la trama, el título de esta nueva serie, los nombres de los directores o el elenco secundario, son aún escasos, como es lógico y esperable, ya que el anuncio es muy reciente y el secretismo es la norma en estas etapas. Sin embargo, se sabe, gracias a filtraciones y a fuentes cercanas a la producción, que se está gestando con un nivel de secretismo casi conspiratorio, y que la ambición detrás de este proyecto es monumental, apuntando a convertirse en un referente y a romper todos los récords de audiencia y popularidad. Los rumores más persistentes sugieren que la temática podría girar en torno a un *** drama romántico moderno, pero con tintes de suspense, intriga o incluso de thriller psicológico ***. Una combinación que permitiría explorar facetas mucho más maduras, complejas y oscuras de sus personajes y por ende de su innegable talento actoral. Piensen por un momento en lo que significaría verlos de nuevo juntos en pantalla, pero con la experiencia acumulada, con la madurez adquirida en estos años de trayectorias individuales exitosas. Can Yaman, tras su audaz incursión en producciones internacionales de gran calibre como Sandokan, o la aclamada Viola come il mare, ha demostrado con creces su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, para seducir a audiencias globales y para asumir personajes complejos. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cimentando y elevando su carrera en Turquía con papeles de una exigencia dramática impresionante, papeles que le han valido reconocimientos y premios que avalan su talento indiscutible. La unión de estas dos fuerzas titánicas, de estos dos talentos consolidados y reconocidos a nivel mundial, en un proyecto que además parece tener un componente tan profundamente personal para ellos, es sencillamente explosiva. Una combinación que promete incendiar la pequeña pantalla. Ahora, si nos detenemos a analizar un poco el por qué de esta noticia, intentando desentrañar las motivaciones detrás de esta sorprendente reconciliación y este ambicioso nuevo proyecto, podemos inferir algunas hipótesis. Es cierto que el tiempo, ese gran sanador y maestro, lo cura todo, y que las experiencias individuales,
los aprendizajes, los aciertos y los errores pueden ayudar a madurar, a reevaluar prioridades, a comprenderse mejor a uno mismo y a la otra persona. Quizás tras un periodo de haberse separado, o de haber mantenido su relación en la más estricta y mediática discreción, ambos se dieron cuenta de que la conexión que habían forjado, esa magia que los unía, era demasiado fuerte, demasiado especial, demasiado única como para dejarla pasar al olvido. El éxito de Erkenci-Kuş no fue simplemente un fenómeno pasajero, un éxito efímero, marcó un antes y un después no solo en sus carreras individuales, sino en la forma en que el público los percibía como pareja, como el dúo perfecto. La química que desprendían en cada escena era tan palpable, tan real, que para muchos representaban la pareja ideal de la televisión turca, el sueño romántico hecho realidad. Además, el hecho de que vayan a embarcarse juntos en un proyecto de esta envergadura, un proyecto que se perfila como el más ambicioso de sus carreras, y que además parece que están involucrados desde las etapas iniciales de desarrollo creativo y conceptual, sugiere fuertemente que esto no es un capricho pasajero, no es una decisión impulsiva. Es una decisión meditada, un compromiso mutuo y profundo que va más allá de una simple reunión profesional, o de un intento por revivir viejas glorias. Podríamos estar ante una de las colaboraciones más ambiciosas y prometedoras de la historia de la televisión turca, con el potencial de catapultarlos aún más alto en el panorama internacional, de solidificar su estatus de superestrellas globales. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas en programas de máxima audiencia de todo el mundo, la repercusión mediática que tendrá este proyecto. Será un evento global. Las reacciones en redes sociales, como se pueden imaginar, no se han hecho esperar y han sido, literalmente, un auténtico terremoto digital. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en tendencia mundial en cuestión de minutos, colonizando las primeras posiciones de Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Millones de fans, tanto aquellos que siempre creyeron en la historia de amor entre ellos como aquellos que seguían con curiosidad su trayectoria individual, han inundado estas plataformas con mensajes de alegría desbordante, de sorpresa mayúscula y de expectación desmedida. Hay quienes celebran este regreso como si fuera un sueño hecho realidad, como si la vida les hubiese concedido un milagro, y quienes, con la agudeza propia de los seguidores más fervientes, especulan sobre los detalles más íntimos de su reconciliación, analizando cada palabra del comunicado como si fuera un capítulo más de una novela de suspense romántico. Sin embargo, como en toda noticia de esta magnitud, como en todo evento que sacude el status quo, no todo es color de rosa, no todo es unanimidad. También hay voces de cautela, e incluso de un escepticismo bien fundamentado. Algunos se preguntan con una dosis de realismo, si la relación, ahora expuesta a una presión mediática sin precedentes y al estrés inherente a un proyecto de tan gran envergadura, podrá soportar el peso de las expectativas y los desafíos. Otros, más pragmáticos y conocedores del mundo del espectáculo, comentan que esto podría ser una estrategia de marketing muy bien orquestada una maniobra publicitaria inteligente para generar expectación masiva en torno a su nuevo proyecto. Y sinceramente es una posibilidad que no podemos descartar del todo, dada la naturaleza del negocio del entretenimiento en el que se desenvuelven. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es el impacto sísmico de esta noticia . Ha conseguido poner a todo el mundo a hablar de ellos, a especular, a ilusionarse, y eso, para un proyecto que busca ser un fenómeno global, ya es, en sí mismo, un éxito rotundo. Lo que sí podemos adelantar con total seguridad, con la convicción que nos da el análisis exhaustivo de la situación, es que sea cual sea el motivo detrás de esta decisión trascendental, la expectación es máxima, casi insostenible . Los fans están ansiosos, impacientes por verlos juntos de nuevo en pantalla, y más aún, por descubrir qué sorpresas, qué giros argumentales, qué dosis de talento nos deparan con esta nueva producción que promete ser un hito. Personalmente, como entusiasta y seguidor apasionado del mundo del entretenimiento, estoy emocionadísimo, electrificado, por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Me parece fascinante cómo las vidas de estas figuras públicas, a quienes admiramos por su talento, por su dedicación, por su arte, a veces nos presentan giros tan inesperados, tan dignos de un guión de película, que nos demuestran que la realidad, en ocasiones, supera a la ficción. En resumen,
La noticia que ha explotado como una bomba informativa el ** 22 de octubre de 2025 ** es que Can Yaman y The Method of Demir han decidido retomar su relación amorosa y además, van a trabajar juntos en una nueva y ambiciosa serie, un proyecto que se perfila como el más importante de sus carreras hasta la fecha. Esto marca un hito indiscutible en sus trayectorias profesionales y personales, y sin duda alguna ha generado una ola de entusiasmo, de especulación y de expectación a nivel mundial que no se veía desde hace mucho tiempo. Tendremos que estar muy atentos a los próximos anuncios, a las filtraciones, a las declaraciones oficiales, para conocer más detalles sobre esta apasionante reconciliación y el futuro de su nuevo y prometedor proyecto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva, de este análisis en profundidad, y que les haya parecido tan impactante, tan emocionante, como a nosotros nos lo ha parecido compartirla con ustedes. Fue un verdadero placer y un honor poder compartir esta noticia de tal calibre con esta comunidad que tanto aprecio. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta sorprendente reconciliación? ¿Están tan emocionados como nosotros por verlos juntos de nuevo en una nueva serie? ¿Qué teorías tienen sobre su relación o sobre la nueva producción? Déjenme sus comentarios aquí abajito, cuéntenme sus teorías, sus expectativas, todo. Queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden dejar un generoso me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a mantener la llama encendida de este canal. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que son fans acérrimos de Can Yaman, de The Method of Demir, o simplemente de las buenas noticias y los giros inesperados en el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Adiós.